Buenos días, mis amigos, mis hermanos. Nuevamente me da gusto saludarles a través de este medio, de esta red de comunicación. Y doy gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, por este nuevo amanecer, por su amor, por su misericordia, porque sabemos que siempre Él está con nosotros. Doy gracias a Dios porque me permite comunicarme con ustedes a través de este medio, a través de esta red social, con el propósito, como todos lo sabemos, de compartir con ustedes el mensaje, la palabra de Dios, de compartir con ustedes el alimento espiritual que fortalece nuestra alma y nuestro espíritu. Así es que les invito a que pongamos atención, a que abramos nuestro corazón, nuestros oídos, para que podamos escuchar, pero sobre todo para que podamos entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bueno, mis hermanos, mis amigos, recordemos que hace 8 días hablábamos sobre un tema muy importante, que era el temor de Dios. ¿Significa tenerle miedo? Y recordemos que les había comentado que ahora, este domingo 30 de junio, íbamos a ampliar este tema acerca del temor de Dios. Y es cierto, vamos a hablar sobre este tema, ya que este tema es muy amplio, ¿sí? Es muy amplio. El hablar al temor de Dios, el hablar del temor a Dios, abarca muchas cosas. Pero, bueno, aquí nada más les daría yo la segunda y última parte, ¿sí? Sintetizado a todo lo que debemos de saber. Así es que, mis hermanos, pongamos atención, abramos nuestro oído y nuestro corazón. Y el tema de hoy es el temor a Dios. El temor a Dios. Y para ello, busqué 3 citas bíblicas que nos hablan de ello. La primera es, ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 24, que a la letra dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El segundo pasaje bíblico, el cual lo encontramos ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 39. Más dice la palabra de Dios: mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Y en la tercera cita bíblica, que es también muy importante, lo encontramos ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7, que a la letra dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así es que, mis hermanos, damos gracias a Dios porque a través de estas palabras, a través de estos versículos, nos podemos dar cuenta que en verdad nuestro, podríamos decirlo, compromiso, no deber, no obligación, porque Dios no nos obliga, pero sí tenemos ese compromiso con Él de amarle, de honrarle, de bendecirle, sobre todo de temer a su palabra. Temer, recordemos, como lo leímos hace 8 días, de acuerdo al diccionario, al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pasión, dice, pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Y de acuerdo a la Biblia es miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios y que es uno de los dones del Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, mis amigos, el temor a Dios se refiere al miedo o un sentido específico de respeto, asombro y sumisión a una deidad. En ese sentido, muchos religiosos temen a la justicia divina, al juicio final, al infierno o a la omnipotencia. Fíjense, muchos religiosos temen a la justicia divina, al juicio final, al infierno o a la impotencia. Y yo podría preguntar, mi amado hermano, mi amigo, ¿tú a qué tienes miedo? ¿Tú a qué tienes miedo? Muchos tememos o tenemos miedo a morir. Pero sabemos que es un paso del cual todo mundo debe de dar. Es algo inevitable. Ahora, ¿por qué tienes miedo a morir? Por la simple y sencilla razón de que tu relación con Dios no está bien. Cuando una persona tiene miedo a morir, es porque no estamos seguros de nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios, si nuestro temor a Dios fuera bueno, no tendríamos por qué tener miedo, no tendríamos por qué temerle a la muerte. Pablo lo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros también podríamos decir eso. Nosotros también con toda seguridad podríamos expresar eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no lo sentimos? Porque no hemos sido temerosos a la palabra de Dios. Así es que en la Biblia se nos exhorta reiteradamente que debemos temer a Dios, que tengamos temor de Él y así vivir un temor santo. Así vivir en un temor santo. Cuando nosotros aprendamos a temer a Dios, cuando nosotros aprendamos ese temor a Dios, no vamos a tener miedo de nada. Vamos a estar en ese temor santo. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque hemos aprendido a confiar plenamente en Dios. Porque hemos aprendido a depender plenamente en Dios. Porque hemos dejado que Dios controle nuestra vida, controle nuestros pensamientos, llene de paz, de amor, nuestro corazón. Pero, ¿por qué deberíamos temer o por qué deberíamos tener temor de Dios? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Ahí en el libro, ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 18, nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros tengamos temor a Dios, no quiere decir que no hemos sido, que no tengamos el amor. Sí, tenemos el amor de Dios, pero aquí ese temor que nosotros tengamos a Dios, ese respeto, esa obediencia, nos va a dar la plena seguridad y va a echar fuera de nosotros cualquier miedo. Como decía hace rato, los que temen o tienen miedo a morir es porque no confían plenamente en Dios, es porque su relación con Dios no está muy estable. Pero aquellos que tienen una buena relación con Dios, que hacen su voluntad, que obedecen, que honran, que glorifican a Dios y que guardan sus mandamientos, sus testimonios, esos no tienen temor, no tienen miedo de nada. Como dice aquí, porque el temor echa fuera todos, ¿sí? Echa fuera todos los perjuicios. Dice, porque el temor, dice, echa fuera, dice, porque el amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Así es que, mis hermanos, debemos aprender a temer en Dios, a confiar, a amarlo, a respetarlo. Reverencia y admiración por Dios. El temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por un Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. No es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador. No debemos temerle a su ira, a menos que tengamos el castigo debido a una mala conciencia y a un corazón duro, causa del pecado. Si nosotros cometimos algún pecado, si nosotros hicimos algo malo, lógico, nuestra conciencia no va a estar tranquila. Tenemos miedo a la reacción que traiga ese pecado a nuestra vida. ¿Pero por qué pasa eso? Vuelvo a repetir, porque no hemos aprendido el temor a Dios. ¿Qué nos dice Romanos 2, 5, 9? Romanos 2, 5 al 9. Fíjense lo que nos dice. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Fíjense, algo muy importante el versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia. Imagínense, mis hermanos, mis amigos, todo lo que nos espera si no aprendemos a temer a Dios, si no aprendemos a confiar en Él, si no aprendemos a depender de Él, si no aprendemos a dejar que Dios gobierne en nuestra vida. Esto nos hace tener temor de pecar contra Dios, porque no queremos nada más en este mundo que el agradarle y honrar su nombre. Yo creo que todos nosotros, yo creo que muchas veces el pecado tanto está en nuestra vida que muchas veces queremos arrepentirnos, pero ¿qué pasa? El maligno no nos deja. Está cada instante metiendo, como se dice comúnmente, ¿verdad? Metiendo su cuchara donde no debe. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque así como Dios nos conoce, el maligno también nos conoce. Y el maligno conoce nuestra debilidad. Como se dice comúnmente, conoce nuestro talón de Aquiles. Y sabe por dónde nos puede jalar. Imagínense, Dios nos conoce perfectamente. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, Él nos formó, Él nos dio vida. ¿Sí? Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, pero más sin embargo, Dios no nos jala, Dios no nos obliga, Dios no nos forza. ¿Por qué? Porque Él nos dio ese libre albedrío. ¿Sí? Él nos dio ese libre albedrío y nos dio esa libertad. Porque Dios no quiere títeres, porque Dios no quiere muñecos, porque Dios no quiere robots. Por eso nos dio vida y nos dio ese libre albedrío, para que nosotros en nuestro libre albedrío podamos escoger lo bueno o lo malo. A final de cuentas, las consecuencias las vamos a sufrir nosotros. ¿Y qué pasa? ¿Le echaremos la culpa a Dios? Así es que el tener temor de Dios es estar frente a su rostro en todo lo que hacemos para ser agradables ante Él. Fíjense, estar frente a su rostro en todo lo que hacemos para ser agradables a Él. Primera de Pedro nos dice ahí en el capítulo 1,
versículos 24 y 25. Nos dice, fíjense, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nuestra vida es efímera. Nuestra vida es pasajera. Todos sabemos que en este mundo no somos eternos. Todos sabemos que en este mundo vamos de paso. Y aún, sin embargo, no somos capaces de acercarnos a Dios. No somos capaces de temer a su palabra, de guardar sus mandamientos. Pero aún Dios nos sigue amando. Y Él, a través de su palabra, nos sigue exhortando a que aprendamos a temerle, a temer a su palabra, a temerle a Dios. Así es que, si no tenemos temor a Dios, no tomaremos lo suficientemente serio el pecado y las consecuencias serían enormes. El temor a Dios nos hace tomar en cuenta nuestras malas acciones. ¿Para qué? Para que nuestro interior podamos irlo renovando gracias a la palabra de Dios. Así es que, sin embargo, si realmente tenemos temor de Dios, esto nos llevará a una profunda relación personal de amor con Dios, y esta relación que tenemos con Él la llevaremos hasta la eternidad. Si nosotros aprendemos a tener temor de Dios, a respetar, a honrar, a obedecer, a confiar, a tomarnos de Dios, esa relación la vamos a llevar hasta la eternidad. Veamos qué nos dice ya por último Lucas 4:8. Lucas 4:8 nos dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Y Hebreos 12:28, por lo consiguiente, nos dice de la siguiente manera. Hebreos 12:28 nos dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué es reverencia? Respeto. Así es como debemos temer a Dios. Servirle con obediencia y reverencia, con temor y reverencia. Así es que, mi amado hermano, mi amigo, para ti, ¿qué es tenerle temor a Dios? Espero que con esto haya cambiado nuestra idea, nuestro pensamiento. Y ya que no digamos que temor a Dios es tenerle miedo. No.
Sí, debemos de respetarlo, debemos de tener miedo a su ira, porque su ira sí, ¿sí? Pero para no ser, para que no se despierte la ira de Dios sobre nosotros, debemos de estar bien con Él. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así es que mi hermano, mi amigo, que con esta meditación haya cambiado nuestro pensamiento, nuestra idea, y que aprendamos a temer a Dios, a confiar, a depender, a dejar que Él haga en nosotros. Te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque una vez más has hablado a nuestra vida. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra a través de este medio, a través de esta red social. Te pedimos, oh Dios, que, Señor, no importa la distancia, no importa, Señor, el lugar, pero queremos que tu palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, y que sobre todo, Padre, que a través de estas meditaciones que escuchamos, tu Espíritu Santo, Señor, se pose en nosotros y nos haga entender y comprender lo grande, maravilloso y profundo que es tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos enseñes a tener temor hacia ti, hacia tu palabra, así como tu Hijo Jesús lo tuvo cuando estuvo aquí entre nosotros. Padre eterno, gracias te damos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, mi amigo, pues muchas gracias. Espero que esta reflexión, esta meditación sea de bendición para tu vida, para tu familia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un excelente inicio de semana y que en la semana, en esta semana que iniciamos, Dios colme tu hogar, tu familia, de sus ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.